Bueno chicos, es tiempo de seguir el salseo con el tema de qué salió mal con el universo DC, con Warner en general, pero bueno, ahora vamos a hablar de alguien muy especial y que muchos defienden, mientras que otros piden su cabeza y lo consideran tan culpable como Walter Amada del fracaso de DC. Pero bueno, sin más preámbulos, comencemos. La víctima en cuestión, la persona de la que estamos hablando, Geoff Johns, nació en Detroit, Michigan, el 25 de enero de 1973. Johns, de hecho, es conocedor de todo este medio del entretenimiento, ya que estudió comunicación, guionismo, producción fílmica y teoría fílmica en la Universidad del Estado de Michigan, según Wikipedia. De hecho, Johns desde un principio tuvo altas aspiraciones, ya que trabajó como asistente del director Richard Donner, director de la película de Superman del 78 y de otras cosas como la película de Arma Letal o La Profecía. Básicamente podemos decir que desde muy joven Johns, se había colado con buenos maestros y con las personas indicadas. Hasta este punto creo que podemos decir que sus credenciales eran buenas. Centrándonos en los cómics, Johns es un gran fan de la edad de plata de los cómics, de hecho nació en ella. Él es un fan de lo más clásico de los personajes, ha trabajado con muchos de los más antiguos y él quizás está demasiado comprometido con esa era. Verán, cuando Geoff Johns entró a trabajar con DC, subió bastante rápido, empezó a trabajar con títulos secundarios, pero en menos de unos 5 años se le habían confiado cosas tan importantes como el cómic de la Liga de la Justicia, los cómics de Flash, Linterna Verde o Aquaman. De hecho, cuando él empezó a trabajar fuertemente en la editorial fue durante los inicios de los años 2000. Hay algo importante a recalcar, y es que si bien hay un status quo que muchos asocian con el universo DC, con Superman, Batman, la Mujer Maravilla, Aquaman, la Corporación de Linternas y demás, este status quo cambió radicalmente tras la muerte de Superman. Los Linternas Verdes desaparecieron, Aquaman había tenido un cambio radical de look y sus historias eran una total locura. Flash era Wally West y las cosas estaban patas para arriba. Johns se ganó la confianza de los editores de las altas cabezas y ejecutó un movimiento arriesgado pero que demostró ser el correcto, el primer Rebirth. Con esto trajo de regreso a Hal Jordan y a la Corporación de Linternas Verdes y fue salomónico, haciendo que los 4 linternas de la Tierra se quedaran con sus puestos para dar gusto a todos. De ahí, de hecho, él llevó a cabo una especie de soft reboot, y ni tan soft honestamente, en el que pasaron cosas como la Crisis Infinita, la cual restauró por completo el multiverso de DC. Él eliminó esa estúpida regla que tanto odié de que no hubiera más kryptonianos que Superman, y llevó a DC a un excelente status quo y sacó de continuidad los sinsentidos que habían existido tras la muerte de Superman. Él creó las crisis, él llevó todo al siguiente nivel. Prácticamente todo el lore y lo que hace a los Linternas Verdes lo que son actualmente se le debe a él, y también eso podemos decir de Flash. Hasta aquí él era el héroe, el Atlas que cargaba todo sobre su espalda. Es aquí que vino el reboot. No fue culpa o decisión de Johns, él estaba mayormente escribiendo cómics, pero se le dijo que había que rebootear todo, las ventas estaban bajas y quizás la continuidad, a pesar de que él estaba arreglando, y era muy difícil de seguir, así que Johns mandó al recién resucitado Flash a hacer lo que quisiera con la línea temporal en una gran historia, el Flashpoint, y de ahí se vinieron los nuevos 52.
¿Época polémica? Sí, pero vaya que la mayoría del trabajo de Jones fue bueno. El trabajo que siguió haciendo con los Linternas fue bueno. Muchos dirían que los Nuevos 52 no alcanzó la gloria de La Noche Más Oscura y similares, pero Linterna siguió siendo un gran cómic. La Liga de la Justicia tuvo altibajos, pero eventos como Forever Evil se volvieron nuevos clásicos y Aquaman era una excelente serie. Mal que bien Jones se lució y mal que bien seguía siendo el Atlas que para ese momento, y desde luego Jones no solamente era un escritor de cómics más, no, él se había vuelto un importante consultor y de hecho participó muy activamente para las últimas temporadas de Smallville, ayudó muchísimo y fue consejero para la trilogía de los juegos de Arkham, no tanto como muchos pensarían, pero lo fue, y de hecho metió bastante mano en el Arrowverso, al menos por las primeras temporadas. Pero aquí y por 2011 es cuando su figura empieza a decaer. Cuando Warner hizo la película de Linterna Verde, desde luego que le dijeron: Jones, ¿cómo debemos hacerla? Y él les dijo qué hacer. Le entregaron un borrador y dijo: sí, adelante, esto es excelente. Y extrañamente, el hombre que nos dio el primer rebirth de Linterna Verde, que nos dio la guerra del Sinestro Corps, que creó a las entidades emocionales de Linterna Verde y La Noche Más Oscura, dijo: sí, esa película de Ryan Reynolds es genial y va a ser un completo éxito. Espera, ¿lo dices en serio? Déjame reír más fuerte. Algunos dirían que un error lo comete cualquiera, pero diablos, hacer algo tan malo con algo con lo que has trabajado tanto tiempo, bueno, se siente extraño. También, y como ya he hablado de eso en la saga de qué salió mal con el DCU y de qué salió mal con Warner, él era parte de la camarilla de Hamada y de Sarnoff. De hecho, desde antes siquiera de la llegada de Hamada, él fue una de las personas que más habló con los ejecutivos para tratar de sacar a Snyder, diciendo que su tono lúgubre no iba a funcionar. Y miren, vale, sé que tiene muchos detractores y la pelea del tema de Snyder, Hamada, Gunn, bueno, nunca va a acabar realmente, pero el hombre que es directamente responsable de la película de Linterna Verde de Ryan Reynolds, era también la persona que pensaba que tenía la verdad absoluta de cómo hacer el universo de DC y que pensó que traer a Joss Whedon a terminar la película de la Liga de la Justicia era una excelente idea. ¡Ay, pero qué idiota! Está de más decirlo. Las ideas de John, cada sugerencia, cada mínima cosa que él hizo, salió tremendamente mal. Lo trataron igual que Aquilar y de hecho lo despidieron de cualquier trabajo relacionado a los medios audiovisuales y se le regresó a escribir cómics, algo que fue polémico y muchos decían que él ya había terminado todos sus argumentos y que ya no tenía nada nuevo que dar, y vaya que eso era cierto. Escribió cómics como Tres Guasones, una historia que vendió mucho, pero que, bueno, de hecho era bastante menos, era nada de otro mundo y se sostenía por las glorias del pasado. También Doomsday Clock, una historia que es más humo y arena que otra cosa. Sí, Jones en ese lapso dejó una que otra cosa buena, por ejemplo, la serie de Stargirl. De hecho, él técnicamente él creó el personaje de Stargirl basado en su hermana, que falleció en un accidente de auto, y también aconsejó y enderezó la Doom Patrol, lo único bueno que ha hecho como desde 2012. Sin embargo, los cómics que ha sacado no son ni la sombra de lo que eran, y como dije antes,
Jones parece haberse enfrascado en una visión de los años 50. Él quería que DC fuera prácticamente lo mismo que Marvel, con todos los personajes siendo cómicos, alegres y bueno, ya lo saben, prácticamente lo que es el UCM a partir de la mitad de la fase 2. Fue el hombre tan estúpido que rebutió el universo de los Watchmen y que le quitó toda su esencia y todo lo interesante al Doctor Manhattan para volverlo un santurrón más. Y de nuevo es el hombre que de la nada destruyó su propio legado diciendo: ¡ay no, Barry Allen no tuvo la culpa de nada, fue el Doctor Manhattan! Algo que he notado con Geoff Johns es que desde el principio quiso redimir a los héroes de todo pecado, y en ese momento, en un primer momento lo entendía bien, ya que Hal Jordan tenía que regresar y no podía regresar cargando la cruz de Parallax, pero redimir o tratar de buscarle la bondad al mundo de los Watchmen, eso es simplemente una estupidez, y parecía que Johns había decidido que todo debía sentirse como la película de Richard Donner, todo sumamente infantil, sin darle verdadero reto al público, simplemente copiando el estilo del vecino. Él no quiere que los héroes se manchen las manos y bueno, realmente creo que podemos decir que perdió el rumbo. Si yo tuviera que sacar algo de todo esto, primeramente centrándonos en los cómics, es que Geoff Johns ya no tiene nada que ofrecer. Ve a ver su ficha en Wikipedia y mira cuántos issues de cuántos héroes escribió en cuánto tiempo. Fueron demasiados cómics en muy poco tiempo, relativamente poco tiempo, y es evidente que tuvo una idea muy clara de a dónde quería llevar todo. Con lo de Doomsday Clock se nota bastante que le dijeron qué escribir y cómo hacerlo, y él no tuvo la culpa del todo de lo que salió de ese cómic tan decepcionante. Pero es evidente que después del Flashpoint, después de el Forever Evil, después de cosas como la ira del primer Linterna, después del final de su corrida con Aquaman, ya no tenía nada que ofrecer. Había hecho todo lo que podía por DC y regresarlo a los cómics, bueno, era exprimir algo que ya estaba seco. Además, Johns nunca fue bueno escribiendo a Batman, a Superman ni a la Mujer Maravilla. Quizás hable de eso en otra ocasión, pero él era bueno con Linterna, con Flash, con Aquaman. Pero incluso en los cómics de la Liga, Superman, Mujer Maravilla y Batman siempre quedaban o muy relegados y humillados, o se les ponía como personajes demasiado Gary Stus. Y por algún motivo se le pidió que trabajara con esos personajes. Asumo que los jefes dijeron: bueno, ya salvaste a aquellos, ahora mejora a estos, pero definitivamente eso no funciona así. Y hablando de live action, y si bien me encanta Stargirl, hay que decir que si mal que bien esa serie fue buena para su presupuesto y estándares, es porque Johns la creó. Él creó al personaje y ya sería mucho pedir que un personaje que creaste desde cero no te saliera bien. Johns, puedo decir que si bien fue un gran escritor de cómics y fue el hombre que sacó adelante y llevó a DC Comics a un nuevo nivel, por así decirlo, sus ideas no se aplican igual en live action. Ve a ver su lista de cosas que se relacionan al live action de los cómics y verás que a pesar de que estudió eso, de que estudió cine, bueno, creo que debería pedirle su dinero de regreso a la universidad, porque es evidente que, bueno, no aprendió lo que necesitaba. Tan simple como una frase de Batman, bueno, del Caballero Oscuro: ¿mueres siendo un héroe o vives lo suficiente para convertirte en el villano? Johns fue el héroe de DC, el héroe que salvó y llevó a otro nivel a Flash, a Aquaman, a los Linterna y todo eso que ya dije, y que dio buenas ideas para los últimos episodios de Smallville y que creó algo tan bueno para sus limitaciones como la serie de Stargirl, pero también fue el hombre que no supo y no tiene idea, y al parecer nunca sabrá, cómo adaptar estos personajes
a la pantalla grande que arruinó la película de Linterna Verde, algo que se debió haber vendido solo y que bueno, estuvo conspirando porque no le gustaba la visión original del DCU, algo que es respetable, es su gusto, pero que en sus acciones solo fue la piedra angular para terminar de destruir el universo de DC, para traer a amada a Joss Whedon y echar a perder algo que nunca pudo crecer correctamente y que no creció correctamente en mucho por su culpa. Esa es la historia de quién es Geoff Johns, un gran escritor de cómics mítico que debe estar al nivel de Grant Morrison y muchos de los grandes. Él es una versión moderna de grandes escritores como Carmine Infantino y otros más modernos, pero que de hecho está abocado únicamente al cómic mainstream, porque jamás podrá hacer cosas como las que Morrison, Ennis o demás hacen en el cómic independiente, y que sobre todo no tiene un buen ojo para las películas, y aunque salvó DC en su material original, lamentablemente lo hundió en el material live action, y que en el mejor de los casos hay que agradecerle por dar todo lo bueno que nos dio en su momento, pero que honestamente también hay que decirle: viejo, ya tienes dinero para lo que te queda de vida, retírate y deja que alguien más se encargue. Y bueno chicos, eso es todo por ahora. Ese fue el miércoles de veneno de esta semana. No lo había planeado así, pero creo que es una buena forma de hacer una sección. Pero bueno, quiero dar gracias a Andrés Alaina, Gabriel Oscar Lemus, Gonzalo Paredes, Paracom, de Caseta R, Luis Guillermo López y a mi Robin personal Alex Zúñiga por ser miembros del canal de Nivel Liga de la Justicia Linterna Verde, ya que con sus contribuciones me ayudan a seguir creando contenido como este. Mientras tanto chicos, díganme, ¿ustedes qué opinan? ¿Qué creen que fue lo que pasó con Geoff Johns? ¿Lo consideran el héroe o el villano de la historia? Déjenme todas sus opiniones en la caja de comentarios, y si este video les gustó denle like y compartan. Yo soy Charles Mustaine, nos vemos en la próxima.